Y bien, estamos arrancando esta conversación con el doctor Efraín Torres. Él es el vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos, sección colegiada La Paz. Doctor, bienvenido, gusto saludarte. Gabriel, es un gusto estar aquí nuevamente en Radio Fórmula, en esta que ya también ha sido mi casa durante toda la Tres, pandemia, lo 3 comentaste tú. años y 3 Sí, meses, ¿no? exactamente, iniciamos la comunicación en esta emergencia internacional, lo que fue, y lo digo así, lo que fue la pandemia, ¿no? Oye, doctor, tú venías con el tema del asma, que ahorita lo vamos a tocar, por supuesto, pero pues salió hoy, hace un ratito, no sé si lo podemos escuchar al doctor Tedros Adhanom en la conferencia de prensa, allá es por la tarde, a nosotros nos agarró pues despertándonos eso de las 6 de la mañana cuando se dio a conocer esta breaking news, que ya está en Sí. todos los medios. Hablamos, Tedros y yo hablamos. Ahora sí, tu colega. Somos compadres. Tu colega. Entonces... A ver, córrelo. Yesterday, the emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public suffering we have endured of international concern. I have accepted that advice. Ahí está, es breve, no lo vamos a dejar durar. Pero dice del doctor Tedros Adhanom que ayer el comité sostuvo una reunión y la recomendación era que se terminara la emergencia sanitaria y la acepté. Se acabó la pandemia. Se acabó la pandemia, Gabriel. De hecho, tienen reuniones cada 3 meses. Ya en la reunión previa, como que ya estaba coqueteando la situación de saber si era prudente o no acabar con la pandemia. Y lo declaró en ese momento. Ya vemos que se va a acabar en unos cuantos meses. Exactamente cuándo, no sé. Los estadounidenses sí dijeron, para nosotros, para junio, ya, bye. Ya la pandemia y el que no tenga vacunas, a ver cómo le hace. Y cuando venga aquí, pues lo vacunamos, le damos un descuento porque ya no es gratis en Estados Unidos la vacuna cuando vas. Así es que, pues vengan y disfruten, pero la pandemia para Estados Unidos se acaba en junio y basta. Sí, porque inclusive el llamado título 42 para el tema de los migrantes también me parece que el 11 o el 12 ya también lo desaparecen. ¿Qué lleva a las autoridades para decir se acabó la pandemia, doctor? Mira, la mortalidad. En principio la mortalidad y la saturación de los hospitales, es decir, ¿qué tanto te puedes agravar? Porque como lo hemos comentado, el virus llegó y se va a quedar con nosotros. Sí, ya es como una gripa de temporada. Y lo vamos a seguir estudiando. Hace poco tenemos también una reunión con Mauricio Rodríguez, estábamos platicando, ¿te acuerdas? Que también fue muy importante, vocero de la UNAM para el COVID. Y hablamos acerca de otros virus, por ejemplo, el Epstein-Barr, que nos ha generado muchas cosas a partir de que se liberó esta reclusión que tuvimos todos y que salieron los niños a clases y salimos todos a trabajar. ¿Por qué? Porque tuvimos otra vez la aparición de linfomas, o sea, de cáncer, ¿verdad? En general, aparición también de enfermedades respiratorias, de complicaciones como la que tenemos planeado hablar el día de hoy, el asma, porque cuando sales y otra vez entras en contacto con infecciones, se activan muchos de tus genes que despiertan inflamación. Es decir, la infección despierta una inflamación, como lo vimos propiamente en el COVID, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues ya lo esperaban, ya lo esperábamos. La pregunta, yo sé que es una difícil respuesta. ¿Qué sigue? Hablando de vacunas, ¿qué sigue? Digo, no, trato de no reírme, pero se acabó la pandemia y no tenemos vacuna en México. O la vacuna patria que ya casi. Yo pienso que vamos a tener que seguir pidiéndola, o no sé si comprándola, porque yo no he visto registros de compras. De patria. Sí, de vacunas en general. O sea, no sé si hay registros en realidad o alguien tiene acceso a registros de cuánto costaron, de cuántas compramos y cuánto le costó al país o cómo se consiguieron. Pero pues ahora tuvimos también la vacuna cubana, que nos llegó también por las relaciones que tiene ahora nuestro país con el país de Cuba. Y bueno, patria, pues no sé. Estábamos como la contratación para para la gente que ya es jubilada por el bienestar, tampoco sabemos ni en qué condiciones va a suceder, ni cómo, ni cuál es el proyecto. Pues en realidad es que no hay acceso como teníamos antiguamente para saber exactamente qué proyecto vas a tener y cada cuánto se va a realizar. O sea, realmente no hay información, ¿no? Oye, ¿tú consideras, doctor, que la reacción del mundo, tanto los científicos, porque al final de cuentas, escuchaba a Ciro y me gustó mucho esta frase, durante el 2000, cuando empieza la pandemia en el 2019-20, ya ves que fue el confinamiento, 20 y 21 fueron los días críticos, los años críticos, 22 por supuesto que también.
se puso, dijo Ciro, y me llamó mucho la atención, se puso, la humanidad se puso en las manos de un puñado de hombres y mujeres, científicos, médicos, enfermeros, enfermeras, quienes atendían, quienes desarrollaban la vacuna. ¿Tú crees que esa reacción del mundo a 3 años, 3 meses después, la observas? Y yo creo que pues obviamente sí va a haber cosas que, digamos, se hicieron bien y otras cosas se hicieron mal. ¿Crees que la reacción del mundo fue buena? Yo creo que la reacción del mundo fue de sorpresa. O sea, en realidad tú, por primera vez en la vida, después de estudiar medicina, de hacer especialidad, vi a las potencias temblar. Es decir, Wow, vi wow. a Alemania, a Inglaterra, haciendo documentales de los médicos llorando porque se moría un paciente y luego en la misma cama se moría otro y en realidad no sabían qué hacer en un principio. Y algo que nos da terror a los médicos es no tener lineamientos. O sea, lo primero que hacemos cuando nos Claro. enfrentamos a una situación es, pues tenemos criterios para hacer diagnóstico. ¿Qué dice la literatura, no? Exacto. Exactamente. Entonces, y si ya existe un diagnóstico, bueno, nos vamos a criterios para tratamientos, a guías nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. Pero no existían en el COVID, Gabriel. O sea, que volvimos a una época de estar descubriendo, enfrentándote al mismo tiempo y descubriendo la medicina. Por cierto, hablando de la medicina, estoy leyendo, me voy a salir del tema, pero bueno, estoy leyendo la nueva novela de Guillermo Arriaga, que estoy a punto de terminar, que se llama Extrañas, que precisamente habla de la práctica, te va a gustar el libro, te lo voy a prestar, la práctica de la medicina en 1780 y tantos, y de estas personas que nacían con deformidades y cómo las trataban, pensaban que estaban malditas. Imagínate, regresamos al siglo XVII. Sí, claro, por supuesto, no, Guillermo Arriaga es una autoridad, Pues ¿no? mi escritor favorito por lo pronto. Sí, tanto para cine como en literatura, pues es genial. Y retrata muy bien el México actual, ¿no? Sí, sí, total. Y ahora entonces también el México antiguo. Sí, sí. No, la novela está situada en Inglaterra. En Inglaterra. En el reino, bueno, en Inglaterra. Y ahí está muy buena. Y retrata, y esto que me estás contando, esto de que los médicos de pronto llegamos a no saber, o sea, por dónde, porque tú vas y buscas la literatura médica y me parece que se ha avanzado mucho y tienes ciertos lineamientos para, a lo mejor estás dudando como médico qué puede ser o qué no puede ser, pero hay una especie de línea de pasos a seguir y con el COVID me dices que no, pues no. No tuvimos y además estuvimos en riesgo. También vimos ahora a través de las redes sociales y de los medios de comunicación que compañeros nuestros fallecieron también al inicio de la pandemia y que no se pudo otorgar un tratamiento. ¿Por qué? Porque no existían lineamientos. Los fuimos construyendo conforme avanzó la pandemia, ¿no? Oye, esta semana se conmemora el Día Mundial del Asma, me parece que fue el miércoles. Sí, fue el 2 de mayo. Ah, bueno. Y pues esa era nuestra primera intención. Obviamente, pues el final de la pandemia y estas reflexiones nos tienen también metidos en eso. Voy a regresar con el Día del Asma también. ¿Qué es el asma? Me parece también es un tema importante. Y bueno, ¿cómo queda todos estos padecimientos con todo el COVID? Vámonos a la pausa y regresamos. Estamos en esta charla con el doctor Efraín Torres. Tengo por acá un par de mensajes que me llegan, doctor, y consultas que espero no causen honorarios. Ya después te pasamos la factura, después de 3 años y 3 meses, ¿no? Por supuesto que no, estamos listos para informar. Claro. Oye, bueno, vamos a seguir haciendo estas reflexiones sobre el final de la pandemia, que, insisto, otro tema que quizás yo creo que también es importante es la salud emocional. La pandemia en ese tema nos pegó a todos, nos dejó sacudidas unas más fuertes que otras. Para mí en lo particular, por ejemplo, nosotros no paramos. Nosotros, por igual que ustedes, en otro nivel de entrarle nosotros no nos expusimos a eso, pero no paramos. Y el hecho del anuncio, para mí, en lo particular, es muy simbólico porque yo siento que ya puedo dar por cerrada, simbólicamente hablando, que se acabó esto. O sea, para mí es como, obviamente para la medicina, pues tiene que seguir trabajando, ¿no? Sí, se acabó la emergencia internacional. Claro. O sea, las fronteras se van a abrir, los comercios se van a abrir en general ya todos, en el horario completo. Vamos a poder acudir sin cubrebocas como estamos haciendo aquí en Baja California Sur a la mayoría de los lugares. Pero ojo,
el COVID nos enseñó que hay gente que tiene riesgo y que puede seguir falleciendo por el COVID. Así es que, y no solo por eso, te comentaba acerca del Epstein-Barr, que también es un virus que cómo nos da dolor de cabeza. ¿El qué? El Epstein-Barr. 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 Y es un virus, un herpes virus, de la familia de los herpes virus, que año con año genera algo que, de una forma eufemista le decimos enfermedad del beso. No sé si la han escuchado, pero es muy fácil, es muy común. La gente le dice la enfermedad del beso porque precisamente se transmite, o se pensaba que se transmitía, ¿no? Nada más por besar a tu novia, a tu pareja, y entonces genera una inflamación, una gripa que después se inflama el cuerpo, se inflama el hígado, se inflama el vaso, y en la mayoría de las personas remite sin complicaciones. Pero en otras no. En otras sabemos que se asocia a, por ejemplo, esclerosis múltiple. Sabemos que se asocia también a enfermedades autoinmunes. Sabemos que se asocia ahora a este síndrome que te comentaba fuera del aire, que es la fatiga crónica. La fatiga crónica es una enfermedad neuromuscular donde la gente no puede moverse, se fatiga con el mínimo esfuerzo. Hay distintos niveles, claro, ¿no? Pero en los más intensos, con hacer sus actividades cotidianas, ir a la escuela o ir a trabajar. Ir del cuarto a la cocina y salir, ya estás se queda sin pilas, así literalmente, sin pilas. Entonces, bueno, particularmente las personas no vacunadas, y aquí quiero insistir, siempre que tenemos oportunidad de los micrófonos, es insistirle a la gente, ¿no? Que se investigue bien, que se asesore, cuántas personas realmente han fallecido por aplicarse la vacuna y cuántas sí fallecieron por el COVID, porque es la población en riesgo. Además, hasta ahorita pues yo sigo con mi chip 4G. No. Yo también tengo mi chip también. No he sentido ningún 5G, no se me queda pegado. No te ha hablado, ¿cómo se llama? Bill Gates. Bill Gates tampoco. No se queda pegado el celular en el cuerpo de ninguna manera. Sí. En fin, oye, fíjate, ese es otro tema, la desinformación que se generó alrededor de la pandemia. Pero bueno, no. Oye, ¿y sabes qué, Gabriel? La ansiedad. No quiero dejar ese tema porque de hecho es el tema del máximo congreso médico que tenemos este año, el congreso o las jornadas médicas que organizamos en el Colegio Médico Estatal, y vamos a tocar el tema de la ansiedad y la depresión. Baja California Sur tiene un alto índice de suicidios y nos preocupa mucho en el colegio. Fíjate. Uf. Y la pandemia vino a ponerle como una especie de chispa y... Así es. Tenemos que evaluar qué cosas están sucediendo en Baja California Sur que propician esta situación del suicidio tan frecuente que tenemos. De hecho, hemos abordado como editorial en varias ocasiones la ansiedad y la depresión. Hemos invitado a los encargados de salud mental a nivel estatal para ver cuáles son los factores que tenemos aquí, pero sí es un gran problema, Gabriel. Oye, y ya para cerrar, lo que venga de COVID, ¿no? Lo que vengan de virus, yo esperaría que ya estuviéramos o tuviéramos una sociedad más sana, más fortalecida, que esta pandemia, en vez de dejarnos como más débiles, nos deje más sanos, más fuertes, las propias políticas públicas que sepan reaccionar, que ese es otro, fíjate, está saliendo otro tema, la reacción tardía, pésima de nuestras autoridades, nuestros líderes, que realmente pues fueron todo menos eso, líderes. Y sí, las políticas públicas. Esta semana tuvimos en la editorial, en el programa que tenemos nosotros, la obesidad como negocio. Es decir, ¿a quién beneficia que la gente esté obesa y que tenga diabetes y que tenga hipertensión? Hemos analizado eso durante esta semana para saber, bueno, ¿y por qué cuando entras a una tienda de conveniencia todo está hecho para que consumas chatarra? Sí, los productos impulso que están ahí cuando vas a pagar, ¿no? Entonces, políticas públicas nos hace falta y en muchos sentidos, la obesidad, la ansiedad, la depresión, muchas cosas. La sociedad actual tiene que replantearse cómo va a funcionar y eso se traduce en enfermedad o en salud, Gabriel. Fíjate que ese tema de ansiedad está bueno para retomarlo. ¿Qué te parece? Oye, el asma, doctor, ¿qué es el asma? Mira, el asma es una enfermedad pulmonar crónica, es una enfermedad que cursa con obstrucción de la vía respiratoria que es reversible. Es la causa más frecuente de enfermedad crónica en la infancia. En Baja California Sur, como tenemos un semidesierto, vivimos en un semidesierto, es muy frecuente. También hemos hablado de contaminantes, ¿verdad? De que tenemos mucho viento que levanta
partículas que están en nuestro ambiente, de las famosas partículas PM10, tenemos muchas cosas que pueden generar este tipo de inflamación en la gente susceptible. Sabemos que a nivel mundial hasta un 30 o 40% de la población puede tener enfermedades alérgicas, que son la principal causa del asma. No es la única. De hecho, yo como inmunólogo me encuentro aquí en Baja California Sur con otras enfermedades que parecen asma. Dependiendo de la edad, uno tiene que descartar otras situaciones, ¿no? Pero entonces, la característica es que el paciente empieza con tos, empieza con dificultad para respirar, dificultad para hacer ejercicio, disminuye su tolerancia al ejercicio. Dependiendo de la edad podemos tener variantes, pero se escucha generalmente un silbido al respirar, particularmente, sí, particularmente al expirar. No en la inspiración, sino en la expiración. Cuando sacas el aire. Así es, cuando sacas el aire. Entonces, este tipo de pacientes, bueno, tienen una recurrencia de los síntomas. Es decir, pueden estar una semana con manifestaciones normales y después enfermarse. 2 bien y otra vez enfermarse. Entonces, por eso decimos que la enfermedad es crónica. Tiene que ver con cierta predisposición genética y además el hecho de estar en contacto con lo que genera, en este caso, una alergia. Dice, te preguntan por acá si hay una relación entre los contaminantes o la contaminación y el asma, y si esto ha propiciado un aumento en las cifras del padecimiento en los últimos años. Sí, por supuesto. De hecho, tuvimos el caso, ¿te acuerdas de una editorial que tuvimos acerca de la contaminación de las partículas PM10, de los incendios que también tenemos periódicamente, cuando se nos incendió también aquí el basurero municipal? Entonces, y de la muerte de esta nena que se llamaba Ella Adoquisi Debra, inglesa, que fue el primer caso donde legalmente se asoció el número de PM10 con las crisis asmáticas y desafortunadamente la niña falleció por esta situación. O sea, entonces, fue en el acta de defunción, fue la causa de muerte. Sí, porque se asoció el nivel de PM10 con el número o la coincidencia de las crisis asmáticas en la niña y del fallecimiento. Imagínate qué calidad de vida puede llegar a tener. Oye, ¿cuáles son los tratamientos? Hay quienes creen o consideran que un clima de playa ayuda. Yo tuve algún momento alguna crisis asmática y el ir a la playa, echarse el agua, respirar, para mí me ayudó en lo personal. ¿Cuáles son los tratamientos? Pero me voy a esta recomendación, ¿qué te parece? Y nos vamos a la pausa. Continuamos con más, ya para ir cerrando esta charla. Pero antes tengo por acá una sorpresita para quienes nos siguen a través de la señal de radio, a través de la señal de internet. Miren, me trajo por acá el tenor Enrique Astorga, un buen amigo. Nos trajo 3 pases dobles para esta función Rescatando a Cricri, sembrando audiencias entre los niños. Es este próximo domingo 7 de mayo a la 1 de la tarde, así que no hay excusa. Tengo 3 pases dobles para irse a ver esta función de Rescatando a Cricri con el tenor Enrique Astorga. 3 pases dobles para quien nos marque al 12 8 98 96 en este momento. Así que márquenos, se va a llevar pues por cada llamada un pase doble para irse a escuchar al tenor Enrique Astorga Rescatando a Cricri. Tengo solamente 3 pases dobles, así que márquele, que ya está sonando el teléfono. No hay excusa, es domingo, 1 de la tarde. Está especial para que se vaya. Bueno, ahí están, le va a contestar ahí el señor Gaucín, le pasa los nombres, los datos y hay que venir a recoger el boleto aquí a la estación. Estamos ubicados en Altamirano y Navarro, es la Plaza Cuatro Molinos, 3er piso, en horario de oficina, por cierto. Oye, doctor, antes de irnos a cerrar esta charla, yo te preguntaba, ¿cuáles son los tratamientos para el asma? Hay de pronto algunos muy, estos como que se avientan como remedios esotéricos, curanderos, hay otros que, oye, que ponte un ajo aquí en el pecho y cosas así raras y como si fueras vampiro, pero que sí, que no. Oye, ya no sé si después voy a venir a hablar acerca de todo lo que se está haciendo en bienestar. ¿O qué? Porque ya vamos a tener este tipo de tratamiento. Oye, vamos a tener a curandero y al rato hacemos aquí una limpia de una vez, ¿no? Pero no, ya fuera de broma, y hablando científicamente. Te traes unos, ¿cómo se llaman? Caracoles así para despertar al
al dios de la salud. No, mira, muchos de los medicamentos, de hecho, están basados en la herbolaria mexicana. Hay que tener mucho respeto por esta situación. Sin embargo, sí es importante que todas las enfermedades se diagnostiquen y se traten mediante consensos, porque el estudio internacional, nacional e incluso estatal nos puede dar una pista de cómo avanzar rápidamente. Las alergias, por ejemplo, en este caso, o el asma, nos pueden provocar la muerte. Desafortunadamente todavía hemos tenido casos de fallecimientos por arma aquí en el estado. Y sí es el día, esta conmemoración de los días, me parece que es relevante para que exista conciencia, no solo en los médicos, pero también en la población. Oye, pero ¿y qué tipo de muerte? ¿Qué padecimiento tan doloroso, tan desesperante, es no poder ni respirar? Imagínate qué manera de morir. Una asfixia. En este año, te comentaba, tras la salida de la reclusión de la pandemia, nos enfrentamos contra infecciones y por lo tanto me tocó ver niños intubados, me tocó ver niños que tuvieron, digamos, una inflamación tan intensa que requirieron hospitalización por mucho tiempo o el apoyo mecánico ventilatorio. Entonces, hay distintos factores, hay distintas causas. Las más frecuentes aquí en el estado son las alergias. Entonces, la recomendación es, si tú tienes un familiar, tienes a tu hijo, o tú mismo tienes como una especie de gripa que no cursa con fiebre y es recurrente, es decir, que la tienes cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes, o en un periodo del año, digamos el cambio de estación, o en la primavera muy frecuente, tienes que ir con tu médico. ¿Por qué? Ahorita que dices, perdón que te interrumpa, la primavera, no sé si coincidirá, pero todo esto del quelite, el polvo que genera mucho, ese pasto que crece. En esta época, fíjate que el mezquite, por ejemplo, Mira, el mezquite es un árbol que nos genera mucha positividad fíjate. e inflamación. Entonces, el quelite es después de las lluvias. Después de las lluvias empieza a crecer y eso sí, después de los primeros 15 días posteriores a una lluvia y particularmente una torrencial como la de un huracán, sí tenemos que cuidarnos. O sea, en ese momento sí le recomendamos a la gente no ir a caminar en senderos, en el cerro atravesado y el Cerro de la Calavera, que es un lugar muy frecuente para que la gente vaya ya a ejercicio. En ese momento sí le pedimos que no lo realice, porque la cantidad de polen es abrumadora. Entonces, Claro. sí, dependiendo del diagnóstico de la causa que el médico va a establecer, entonces ya iniciamos tratamiento y le decimos tratamiento escalonado. Usamos distintos tipos de medicamentos, desde los orales hasta los inhaladores, el famoso, ese conocido inhalador, ¿no? De salbutamol, Bendito. que nos ha ayudado a salvar muchas vidas y que ahora ha evolucionado a otros medicamentos, ¿no? Entonces, te comentaba, Baja California Sur, sí es cierto, muchos pacientes llegan de otra ciudad, Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, y me dicen, doctor, mi médico, que esto también ya es algo de viejitos, ¿eh? O sea, mi médico me dijo que porque soy asmático y tengo un asma severa, Tengo que vivir aquí en el mar. tengo que vivir en el mar. Oh, sorpresa, vinieron a un semidesierto, Sí. donde las alergias son mucho más intensas que en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, Vienes a un lugar según tú a curarte y terminas peor. así es, entonces la realidad es que tenemos que hacer el diagnóstico correcto para establecer el tratamiento e irlo bajando poco a poco. Los alergólogos realizamos pruebas de alergia, enviamos de hecho un saludo a los compañeros alergólogos, hoy hay un simposio aquí internacional y realizamos pruebas para saber qué es lo que está ocasionando este problema y dependiendo de los síntomas otorgamos tratamiento farmacológico o la famosa vacuna antialérgica, ¿no? Entonces, ¿Esta vacuna antialérgica es en general, es decir, para todas las alergias? O, bueno, cada caso es distinto, pero ¿puede ser uno candidato a esa vacuna quien sea? mira, sí se debe de establecer primero que seas positivo en las pruebas. Ya. Es decir, en base a la prueba de alergia, nosotros iniciamos el tratamiento con la vacuna. Lo que hacemos es que hay laboratorios internacionales que venden los productos o la vacuna muy parecido a lo que sucede con una penicilina, por ejemplo, que viene ya, digamos, elaborada y todo, pero tú la vas a mezclar, ¿no? Entonces, lo que hacemos los alergólogos es establecer el diagnóstico y en base a la positividad hacemos estas mezclas finales. Y claro que nos basamos en edad, peso y otras circunstancias para establecer la dosis. La dosis. Aquí en Baja California Sur, Gabriel, yo tengo 17 años como especialista en inmunología y alergia y sí me ha tocado que compañeros me digan, oye, ya no sé qué hacerle más, ya le puse todo lo que viene en las guías internacionales, y es cierto, y el niño sigue con síntomas. Entonces, son muy fuertes, son muy persistentes
y tenemos que hacer diagnósticos bien realizados para poder dar un tratamiento preciso. Oye, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidarnos del asma? Sí. O, digo, desde detectarla hasta ya saber que tenemos. Yo por lo menos, fíjate, yo en mi experiencia muy personal, el quelite a mí ya sé que veo esa cosa y digo, bye, ahí nos vemos, le saco la vuelta y ya no pasa nada. En tu caso, porque tienes tal vez una alergia leve, pero hay gente... Sí, no pasa que empiezo a estornudar y ya. Si traigo a lo mejor defensas, pues sí me da una gripa, pero defensas bajas me refiero. Pero hasta ahí, ¿no? El picazón de la nariz. Que es otra cosa bien interesante. Las alergias producen unas sustancias que llamamos citocinas, que es la vía de comunicación intercelular en nuestro cuerpo, y eso disminuye tu capacidad de defenderte ante infecciones. Sí, claro. Entonces es muy frecuente que, además de tener síntomas de alergia, de hecho tenemos un programa, una editorial específicamente donde hablamos acerca de la diferencia entre una alergia y una infección. ¿Cómo diferenciarlo en tu casa? Y yo les diría que lo más rápido, lo más concreto es que las alergias son crónicas, son persistentes, en general no se acompañan con fiebre arriba de 38 grados y es como una gripa, pero sin tener dolor de músculos, articulaciones, ¿verdad? Y además te ocurre periódicamente. Entonces, pues sí, ¿cómo cuidarnos? Mira, hay recomendaciones en casa, personales y también sociales. Las recomendaciones en casa, yo sí les pido que no tengan perrijos y gatijos. Aquí sí me van a perdonar las nuevas generaciones millennials. El perro es un perro y el gato es un gato, ya. Y lo debemos de querer. Yo tengo los míos, los llevo al mar, los paseo con ellos, pero tienen su espacio. Que por cierto, eso de los perrijos y gatijos cae en crueldad animal, ¿eh? Sí, cae en crueldad animal. Ese trato que se le da a los perros de traerlos ahí en una bolsa y llevarlos y traerlos a espacios donde es crueldad animal. Y bueno, ya ese es otro tema, pero totalmente, ¿eh? Y es una zoonosis, o sea, nos puede generar desde una alergia leve hasta una alergia muy severa. Hay gente que sí tiene reacciones muy severas, o bien algo que nos está afectando mucho aquí en Baja California Sur, que es la enfermedad transmitida por garrapatas. Mucha gente, y pasa mucho con mis pacientes extranjeros, los pacientes europeos y estadounidenses, que prácticamente me dicen, no, doctor, yo le aseguro que mi perro no camina en el piso, camina en la nube de Goku. Y luego hacemos las pruebas y positivos, ¿no? O sea, positivos para riquecias, positivos para otros. Entonces, bueno, la realidad es que es cierto, o sea, tendemos a humanizar a los animalitos y yo creo que hay que quererlos como son, como animalitos. Oye, pero qué ¿no? gacho que a ti te gusten los animales, el gato, y que seas alérgico, imagínate, está gacho. Sí, ahí sí puede recurrir a nosotros. Tenemos veterinarios en tratamiento y que pueden hacer su actividad profesional. Oye, esta otra parte también, que bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, pero está muy interesante. De pronto yo escucho historias de, es que mi hijo es alérgico al chocolate. Y ya, bueno, ya ese es otro tema, hablando del asma, pero bueno, ¿cómo vas a ser alérgico al chocolate? Qué desgracia para un niño no poder, o sea, un niño menor que le pones tantito de chocolate y azúcar y que no pueda. Y luego aquí tenemos unas alergias así como de ricos, Gabriel, porque tenemos alergias al abulón, a la langosta, a los moluscos, al camarón, y es que todo depende de la exposición. Está tan caro que bueno, nunca me va a dar. No, pero por ejemplo, nuestras comunidades de las bahías. Sí, que comen todo eso todos los días. Oye, doctor, bueno, dame oportunidad de ir a la pausa para despedirte como se merece y ya vamos a la recta final de este espacio. Pausa y regresamos. Antes de cerrar, le quiero comentar que la Coordinación de Educación de Los Cabos celebra el segundo concurso de pintura sobre lienzo, esto como parte de las celebraciones del Día de la Niñez con el tema Mi Cabo San Lucas. Bueno, pues ahí está, es el segundo concurso de pintura sobre lienzo en el Parque Manos Solidarias, que se ubica en la colonia El Arenal. Esto lo dio a conocer el titular de Cultura, Abel Enrique Miranda Carmona. Bueno, doctor, ya para cerrar, ¿dónde podemos? Bueno, nos quedan muchos temas sobre el tema del asma, las alergias y todo eso, pero ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde podemos estar pendientes de esta editorial, aparte de este espacio? Sí, muchas gracias, Gabriel. Pues tenemos nuestro programa de comunicación semanal, Medicina del Siglo XXI. Transmitimos de forma simultánea por Facebook y YouTube todos los jueves, tiempo del hermoso Puerto de Ilusión, a las 9 de la noche. Así es que tuvimos la editorial esta semana. Te comentaba sobre la obesidad como negocio. ¿Para quién? ¿Quién se beneficia de que estés gordito? ¿Quién se beneficia de que tengas enfermedades? Pues descúbranlo, ahí está en Facebook.
Y también acuérdate que recomendamos cine y recomendamos también literatura. Esta semana recomendamos a Elena Garro y también recomendamos Tully con las hermosísimas Charlize Theron y Mackenzie Davis, que es una película que nos hace pensar, es una película ligera, tengo que decirte, pero nos hace pensar sobre el impacto de la maternidad en las mujeres y sobre esa desmitificación de que todo es color de rosa. Oye, queremos tener una entrevista especial próximamente para que esté pendiente sobre cine. Eso ya no lo quiero adelantar más, pero ahí esté pendiente. A ver si lo podemos armar la próxima semana y poder platicar un viernes de cine. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Gracias por haber estado con nosotros y como siempre, pues este espacio, lo que nos sirva para reflexionar sobre la salud y sobre todo, pues a lo que siga, ¿no? A lo que siga. Cierro con un comentario de WhatsApp. Reconocimiento al doctor Torres por su acompañamiento profesional y objetivo durante la pandemia. Una muestra también como desde los colegios con responsabilidad social podemos servir a la comunidad con información confiable. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y no se olviden de nuestro programa A Fondo en televisión. Así es, ahí en la tele también ahí estamos. ¿Traes porra, doctor? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a